¿Y cuándo fue esa última vez? ¿Qué tiempo hace que tuvo un gran desacuerdo con alguien? Un gran desacuerdo con alguien. Para algunos de pronto hace unos minutos. Para otros no, hace una hora. Para otros no, en la mañana. Otros no, en la tarde. Otros no, el día de ayer. Otros no, hace bastante tiempo. He estado visitando algunas personas y hablando con algunos y me dicen, no, en nosotros no hay desacuerdos. Y puede ser, claro que se puede presentar esas cosas, ¿no? En la cual se presenten pocos desacuerdos. O hasta el momento ningún desacuerdo. Pero eso no quiere decir que no se lleguen a presentar los desacuerdos. Y el título de la disertación de hoy tiene que ver con los acuerdos, estar en acuerdo. Por eso es el trato entre los hijos de Dios. Deben ser basados en acuerdos, estar de acuerdo. Pero no solamente de acuerdo, sino también hay otros elementos que nos permiten el buen trato entre nosotros, como hijos e hijas de Dios. Y le invito a abrir la palabra de Dios en Romanos capítulo 12. Y Romanos capítulo 12, como Hebreos capítulo 13, nos habla de deberes cristianos. Deberes cristianos. Pero en el capítulo 12, del versículo 16, nos dice la maravillosa palabra de Dios de varios elementos, acciones en las cuales evidencia ese deber de buen trato que debe haber entre usted y cada uno de sus hermanos en Cristo. Y si eso se da entre nosotros como hijos de Dios, también deben darse entre usted y los suyos, su familia, la sociedad, en fin, con las personas que Dios le permite. Primeramente nos dice así la Escritura en el versículo 16 de Romanos capítulo 12: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los quienes no seáis ¿qué? Sabios en vuestra propia opinión. Vamos a leerlo entre todos, lo tenemos ahí en la presentación. Vamos a leerlo todos a una sola voz. Amén. Empecemos. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes, no sean sabios en vuestra propia opinión. Aquí, mis amados hermanos, encontramos varias formas en las cuales se debe expresar ese trato entre los que han nacido de nuevo. Y la primera que encontramos, y es la que vamos a estar conversando a la luz de la palabra, es unánimes entre vosotros. Unánimes entre vosotros. La palabra unánime habla de acuerdo. Acuerdo. No voy a entrar a la parte del significado en griego, no. Acuerdo. Debe haber acuerdo entre los hermanos en Cristo, entre la familia de la fe. Ahora, si hay acuerdo entre cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, eso se va a reflejar también en su relación como hijo de Dios con su prójimo, con los que no son del cuerpo de Cristo. Ahora, cuando me refiero a ello, parte de usted, pero entre usted como hijo de Dios con los no creyentes. Pero cuando habla de entre nosotros como parte de la familia de la fe, no parte de usted, sino de las otros, del otro también. Mire que no dice aquí Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, no dice unánime usted con su hermano. No dice vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que
que usted puede estar en la disposición de estar de acuerdo, pero por uno que no esté de acuerdo, la iglesia está cojeando. Estamos bravos. Y no lo digo yo, usted lo encuentra en 1 Corintios capítulo 12, que nos habla que somos un cuerpo y todos somos necesarios. Entonces, mis hermanos, en este primer trato que nos dice, cuando habla de primero no quiere decir en importancia, sino en orden. Nos dice que debemos estar de acuerdo entre nosotros como hermanos en Cristo. Primeramente porque la cabeza es Cristo. Y si usted no está de acuerdo con su hermana, con su hermano, está en desacuerdo con la cabeza, la cual es Cristo. Entonces, cuando yo estoy en desacuerdo, y entiéndame, o me hago entender, cuando aquí habla de acuerdo, ¿sí? Habla de lo que dice Amós 3:3. Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Hablen eso usted. No quiere decir que no va a haber, escuche, desavenencia o un momento en la cual yo me acerco, hermana, lo que usted dijo creo que no está bien. A la luz de la palabra, hermana, creo que usted, el pastor, frente a eso no estoy de acuerdo. No se trata de eso. Se trata de ese desacuerdo que nos lleva a no estar unidos en la cabeza que es Cristo. Y cuando habla de unidos, no solamente habla de lugar. Usted puede montarse en la hora esta, en la cual el Transmilenio allá o el Transmilleno, apretado en un transporte público, y eso no quiere decir que usted esté en acuerdo con ellos, porque muchos de ellos no viven con usted ni se van a bajar en la estación o no van a llegar a la casa suya. Entonces, hermanos, el trato entre los hijos de Dios debe ser de acuerdo, porque si no, no vamos a poder estar, ¿sí?, dirigidos por la cabeza que es Cristo. Nuevamente, Amós 3:3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Claro que no. Si esa persona dice, bueno, nos vemos mañana, listo, eso es un punto, ven mañana, pero no nos dice dónde y a qué hora. ¿Se van a encontrar? No. Si esa persona le dice, listo, vamos a trabajar, pero no le dice de qué manera se va a trabajar, qué elementos, qué herramientas, no va a haber acuerdo, ¿sí? Y va a haber desgaste, pérdida de tiempo. Por eso es importante el trato en el cual el Señor dice, unánimes entre vosotros. No solamente para este grupo unánime o este grupito acá unánime, no, entre vosotros. Sí. Ahora, ¿de qué manera? ¿Cómo debo estar de acuerdo o unánime? Primeramente, Hechos capítulo 1, versículo 14, vamos rápido, en oración. En oración. Dice Hechos, vamos rápidamente. Hechos capítulo 1. Ahora, ahí mismo nos responde por qué debemos estar de acuerdo en oración. Hechos capítulo 1, versículo 14, dice así la palabra de Dios. ¿Qué dice? Todos estos perseveraban, ¿qué? Acuérdense que unánimes es de acuerdo. ¿En qué? Oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, la Virgen María, que ya ahí en ese caso ya no era virgen, ya había tenido otros hijos, y con sus hermanos. Estaban de acuerdo, estaban en oración, ¿sí? Cuando hablamos de oración, en este caso es que cuando estamos orando, estamos respaldando la oración que el hermano está llevando a cabo, la hermana. Sí, usted puede decir, la hermana está orando por la salud de tal hermano, tal hermana, pero yo estoy orando acá por los presos. Unánimes, en acuerdo en oración. ¿Sí? En oración. Encontramos también en que como hijos de Dios también debemos estar en acuerdo o unánimes. Dice
juntos. Hechos capítulo 2, ahí mismo, Hechos capítulo 2, versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿qué? ¿Y qué más? Cuando habla ahí de en acuerdo juntos, habla de tiempo y lugar. La iglesia tiene unos horarios, ¿sí? Para estar de acuerdo en estar juntos, ¿sí? Los domingos, los miércoles. Debemos estar de acuerdo, hermanos. Es que yo puedo orar desde mi casa. Hoy una hermana compartíamos eso y compartíamos y Dios le empezó a mostrar a la luz de la palabra de cómo nos necesitamos de que esa persona esté acá. Juntos, en acuerdo, ahí en el mismo lugar. Vamos a la iglesia, vamos a reunirnos, vamos a congregarnos. Entonces, ¿estamos en acuerdo o unánimes en qué? En la oración. Hermanos, ¿por qué debemos orar? Acérquese a ese hermano. ¿Por qué la iglesia está orando? ¿Por qué la iglesia está orando por estos enfermos? Que confiamos que Dios ya ha respondido. Estamos orando por trabajo. Estamos orando. Eso, hermano. Hermano, ¿por qué estamos orando? Estamos orando como iglesia. Ahí están algunos motivos de oración. Ahí escribieron, seguimos orando. Muchos de ellos ya lo respondió unánime oración. Pero también juntos. Juntos. Lugar y tiempo. Dios colocó este lugar como referente, como iglesia local, de estar juntos, en acuerdo aquí. Encontramos también, mis amados hermanos, también debemos estar de acuerdo en perseverar en el templo. En el templo. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, versículo 46. Hechos capítulo 2, versículo 46 dice la maravillosa palabra de Dios. Y perseverando, ¿qué? Unánimes. Cada día, ¿en dónde? En el templo. Y partiendo el pan, es decir, lo material, pero también la cena del Señor en las casas. Comían, ¿qué? Juntos, con alegría y sencillez de corazón. Estar de acuerdo, mis amados hermanos. ¿Sí? Que ese hermano que el domingo no vino, usted le dedique un tiempo para visitar, un tiempo para llamarle. Eso es una forma de hacer iglesia, de estar de acuerdo, en la cual el templo, si bien edificación, el templo somos nosotros, en la cual el Espíritu Santo ha hecho morada. Entonces nos dice ahí que perseveraban en estar de acuerdo cada día en el templo, en cuidarse el uno al otro, de suministrar la necesidad y suplir según la necesidad de cada uno. Y comían juntos. Cuando habla ahí de juntos, no solamente habla del lugar, sino en ese estado de ánimo. De ánimo. Que yo me alegro cuando mi hermano comparte el alimento, el tinto conmigo. Me alegro de ese tinto tan delicioso. ¿Sí? De esa galleta, de ese vaso con agua, me alegro, con alegría, disfruto con ese hermano, con esa hermana. Pero eso no lo voy a hacer si me quedo solamente en mi casa, diciéndole, hermano, yo estoy orando por ti. Salga y acompañe a sus hermanos y también espere que también lo visite. Encontramos también, mis hermanos, que debemos también estar de acuerdo en combatir por la doctrina. Escuche bien, en combatir por la doctrina. Cuando habla aquí de combatir, habla de estar firme, bien fundamentado en lo que hemos creído según la palabra de Dios. En Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1, versículo 27 dice así la palabra de Dios: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo,
para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis, ¿qué? Firmes en un mismo espíritu, combatiendo, ¿qué? Cada uno por su lado. ¿Sí? Cada uno, no, unánimes, de acuerdo con la doctrina. Cuando habla ahí unánimes por la fe del evangelio, habla de la doctrina. Ahí habla, cuando habla por la fe, habla de la doctrina, de la enseñanza. Firmes, manteniendo, creciendo, compartiéndonos. Que podamos compartirle a ese hermano el devocional personal que tuvimos. Estuve leyendo la palabra, hermano, y tengo estas preguntas. ¿Qué me puedes ayudar en entenderla? O mira, yo quiero compartir esto que estuve aprendiendo en esta enseñanza. En acuerdo, en lo que tiene que ver con estar firmes en la doctrina, unánimes por la fe. Y encontramos también, mis amados hermanos, este quinto que recoge lo anterior. En Filipenses capítulo 2, versículo 2, dice la maravillosa palabra de Dios. En el capítulo 2 de Filipenses, versículo 2, dice: completad mi gozo, dice el apóstol Pablo, sintiendo que lo mismo, ¿Sabía usted que para los psicólogos y para el ser humano esto no es claro? ¿Sí? Porque le hablan de empatía, es decir, colocarse en los zapatos de otro. Nosotros podemos hasta cierto punto entender un sufrimiento si hemos vivido ese sufrimiento similar, pero no igual. ¿Sí? La pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, ¿sí? De un negocio, en fin. Pero no es lo mismo, porque quien lo está sintiendo, ¿quién es? Usted o yo. Pero cuando aquí el Espíritu Santo, dirigiendo a Pablo, dice: completar mi gozo sintiendo lo mismo, explica. ¿Cómo así? Acuérdese que usted hace parte de un cuerpo. Acuérdese que usted es miembro de un cuerpo. Y como parte de ese cuerpo, si el dedito se machucó, el resto se ríe. No, se duele. Si usted se tropezó y el dedito pequeñito del pie se lo golpeó, el resto también lo siente. Pero ¿qué pasa cuando no nos pasa eso? Como dice aquí, dice nuevamente, perdonen que vuelva a ser reiterativo. Sí, cuando no sentimos lo mismo. Pregúntese, ¿por qué se da eso? ¿Por qué se da eso? Cuando usted me dice, o yo digo, es que yo soy parte del cuerpo, pero no siento el dolor de mi hermano, o el gozo también, el gozo. Nos da la respuesta de la siguiente manera. Dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo, ¿qué? Amor. Si usted no tiene el mismo amor, y ese amor es Dios. Amor. ¿Qué más? Unánimes. Nuevamente, en acuerdo. Y nuevamente nos repite, sintiendo una misma cosa. Es decir, si lo que el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, nos dijo, y por un momento no lo escuchamos, esa primera parte que dice, sintiendo lo mismo, ahora vamos a cerrar con lo que habíamos iniciado. Sintiendo una misma cosa. ¿Está usted sintiendo lo mismo que todo el cuerpo de Cristo, unánimes a la cabeza, que es Cristo, está sintiendo? ¿O usted está sin sentir? Examínese. Examínese, porque estamos llamados a estar de acuerdo. De acuerdo.
de acuerdo en orar, o de acuerdo en estar juntos, de acuerdo en perseverar, de acuerdo en estar unidos en la doctrina y sintiendo lo mismo. Si es usted, lo cumple, usted lo puede contagiar a su familia. Usted lo puede contagiar en el lugar donde trabajas. Usted lo puede contagiar en el lugar donde vives. Porque estás unánime con el otro. Porque estás primeramente en comunión con Dios. Unánimes primeramente con Dios. Amén. Vamos a orar. Maravilloso Dios, venimos, Señor, en acuerdo a orar por la unidad de tu iglesia. No solamente por la unidad de la iglesia local, sino también por la iglesia a la cual pertenecen diferentes gentes, pueblos, lenguas y naciones. ¿Cuánto nos falta, Señor? ¿Y cuántas veces incurrimos diciendo que somos tu iglesia en ese pecado? En ese pecado en el cual tú Jesús, hiciste esa oración en Juan capítulo 17, en la cual tú dijiste, Señor, que ellos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Ayúdanos, Padre. Señor Dios, no podemos andar a la deriva y decir que yo no necesito de ese hermano o de esa hermana. Necesito de la oración de mi hermano y de mi hermana. Necesito de la compañía de mi hermano y de mi hermana. Señor, ese hermano que ahora no está aquí en esta iglesia y se ha ido del cuerpo de Cristo. Nos duele, Padre Santo, Señor. ¿Dónde estará esa vida por la cual tú pagaste el precio? Que donde se encuentre, Señor, vuelva al cuerpo que eres tú, que es tu iglesia, sea en esta o sea en cual sea el lugar, pero no solamente para estar sentado o sentada en una silla, sino más bien sintiendo lo mismo, en la cual tú nos diriges a través de tu Santo Espíritu y a través de tu palabra, estando perseverando en acuerdo en la misma doctrina que es la palabra tuya, sabiendo, Señor Dios, que la unidad la das tú, Señor, a través de ese amor, a través de esa verdad. Te lo imploramos, Señor, y te lo suplicamos, que podamos, Señor, perseverar unánimes, ayudándonos, Señor, mutuamente. En tu nombre te lo pedimos para gloria y honor tuyo, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.